tardes a todos, hermanos. Que Dios os siga bendiciendo en esta tarde poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor entonces en esta tarde. Si quieres acompañarme, primera carta del apóstol Juan, capítulo de número 4, versículo de número 1. Primera de Juan 4, 1. Dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor que el que está en ti que el que está en el mundo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te adoramos, Señor, y te alabamos. Y te entregamos, Señor, este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Habla, Señor, con nosotros. Ministra nuestros corazones. Enséñanos de tu palabra. Y, Señor, renueva nuestras fuerzas, Señor, para seguir caminando en tu presencia, en adoración, en gloria y honra a tu nombre. Y para que todo sea siempre, Señor, según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. No hace falta decir que en esos tiempos que nosotros estamos viviendo ahora mismo, hay todo tipo de espíritu andando por ahí, ¿verdad? Espíritus de mentira, espíritus de manipulación, espíritu de engaño, espíritu de infidelidad, todo tipo de espíritu que puede andar por la tierra está andando en esos tiempos que nosotros estamos viviendo. Es un tiempo difícil, pero a la vez puede ser que nosotros seamos la iglesia y el tiempo en la historia de la iglesia que va a haber muchas cosas que por miles de años la iglesia estuvo esperando ver, algunas no tan buenas y otras maravillosas de parte del Señor. Pero lo importante en este tiempo que nosotros estamos viviendo es vivir en el Espíritu y tener discernimiento espiritual. Hermanos, he tenido a lo largo de esa semana mucha carga en relación a eso, porque creo que en algunas circunstancias nosotros no estamos despiertos y no estamos entendiendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sea en situaciones personales o sea en el contexto general. Si nosotros no nos fijamos en las situaciones, en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, si nosotros no miramos a Israel, por ejemplo, Israel es el reloj de Dios. Y ahora mismo el reloj de Dios se está moviendo. Si nosotros no nos fijamos en ninguna de estas cosas, estamos centrados solamente en nuestro día a día, en nuestra rutina, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, si nos fijamos solamente, y aún más, si nos fijamos solamente
en las cosas de nuestro día a día, naturales, terrestres, carnales, terrenales, nosotros no nos vamos a dar cuenta de los espíritus que se están moviendo a nuestro alrededor. Y la Biblia está diciendo, y Juan ya decía hace 2000 años, Juan ya decía, amados, no creáis a todo espíritu. Hermanos, yo no estoy diciendo que nosotros lo vamos a ver. Lo estoy diciendo que nosotros podemos verlo. Los tiempos son de Dios y no lo sabemos. Pero una cosa es verdad. El discernimiento de espíritus al cual está hablando el apóstol Juan, cuando está diciendo probar los espíritus si son de Dios, lo estaba diciendo hace 2000 años para la iglesia de aquel tiempo y lo está diciendo hacia nosotros 2000 años después. Pero hay una diferencia, es que nosotros estamos 2000 años más cerca de la venida de Jesús que Juan. ¿O no? Y cuando Juan está diciendo probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, significa decir que se van a levantar voces en muchos lugares, en muchas circunstancias, y van a hablar cosas muy bonitas y cosas interesantes, pero la Biblia nos está diciendo, probar los espíritus si son de Dios o no. Eso tanto puede ser para el contexto de tu vida diaria, como puede ser para el contexto de la vida de la humanidad que nos rodea. Pero una cosa es cierta, el discernimiento espiritual es fruto del Espíritu, es decir, quien nos da discernimiento de los espíritus es el Espíritu Santo. Si caminamos en la carne, no vamos a discernir los espíritus. Porque la Biblia dice lo siguiente, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Porque el diablo y el enemigo de nuestras almas está trabajando en esos últimos tiempos y está trabajando muy fuerte para arrastrar a todos los que puedan a ver si los engaña en el último momento para llevarlos al infierno. Pero no te preocupes, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en él. Mayor es aquel que está en ti que aquel que está engañando en este momento. ¿No te sientes un poco decepcionado con todo lo que te rodea? Porque parece que no hay sentido y parece que la mentira está ganando y que la verdad no es importante. A veces no te da este sentimiento de impotencia en relación a eso, pero no te dejes engañar, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. El problema del diablo, ¿sabe cuál es? Es que él tiene un altavoz muy grande y le encanta hacer mucho ruido. Todo lo contrario de Dios, que hace mucho, pero no se gloria. Todo lo contrario, recibe la gloria que él merece. Cuidado, hay que discernir todas las cosas que nos rodean. Y quiero empezar en esta tarde, hermanos, leyendo el versículo de 1 Corintios 9:26, donde el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y él dice lo siguiente, y algo importante para tu vida y para mi vida. Así que yo de esta manera corro,
no como a la aventura. Y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. La palabra de Dios es para nosotros el libro de instrucción, es la guía, es la dirección. La palabra de Dios es poder en nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos orienta, es la que nos enseña. La palabra de Dios es completa. Y en toda la palabra de Dios nosotros vamos a escuchar hablar de batallas espirituales entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y eso es real. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo algo muy importante, que nosotros no podemos correr como el que simplemente corre por correr, o pelear como el que golpea al aire. Él está diciendo a la iglesia de Corinto de cierta manera lo siguiente: nosotros no podemos ir por la vida como creyentes, como hijos de Dios, de cualquier manera. No podemos estar dando golpes en el aire, sino que nuestro golpe tiene que ser certero, tiene que ser fuerte y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué Pablo está diciendo eso a la iglesia de Corinto? Porque el mayor problema de la iglesia de Corinto era la carnalidad. La carne era la que gobernaba a los creyentes en la iglesia de Corinto. Y Pablo explica a la iglesia que no puede ser así, que no hay tiempo para vivir así. Es tiempo de que tengamos claro que nosotros estamos en una batalla espiritual y tú y yo somos soldados del reino de Dios. En el momento en que nosotros entregamos nuestra vida en las manos de Jesús, hemos dejado de ser cualquiera. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? Pues no. En el momento en que hemos entregado nuestra vida en las manos de Jesús, en este día nosotros hemos entregado nuestras vidas en las manos de Dios. Y Él es quien gobierna nuestras vidas, o quien debe de gobernar nuestras vidas. Pero nosotros debemos de vivir como soldados de un reino espiritual, no soldados de un reino carnal. Por eso, la Biblia nos va a decir en Tesalonicenses 5, 21 y 22, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primer consejo de la palabra en relación al discernimiento espiritual: hay que examinarlo todo. No dé por sentado absolutamente nada, hermano, porque se van a levantar espíritus diciendo cosas bonitas y lindas, pero que no vienen de la parte de Dios. Y dice la Biblia que si fuera posible, hasta engañaría a los escogidos del Señor. Pero debemos estar despiertos. No dé por sentado absolutamente ninguna voz en esos días, porque puede que vengan directamente del infierno, aunque diciendo cosas que parecen estar bien. Todo lo que quiere el infierno es que tú y yo no examinemos nada y que peleemos con nuestras propias fuerzas, porque sabe el infierno que en el momento en que tú y yo peleamos con nuestras propias fuerzas, nosotros vamos a fracasar. Por eso la Biblia dice: mayor aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. No estamos para pelear con la carne, hermano, sino que tenemos que pelear en el Espíritu. Pero para pelear en el Espíritu hay que buscar el rostro de Dios, hay que buscar a la presencia del Señor. Y sé que eso no es fácil, no es tarea fácil tener vida de intimidad con el Señor, pero hay que hacerlo.
No te creas todo a la primera, ni reacciones a la primera. Primero, examínalo todo. Sean palabras, sean acciones, sean circunstancias, sean noticias, sea lo que sea, examínalo primero. Yo voy a dar un ejemplo muy sencillo relacionado a algo que nosotros vivimos a diario y que seguramente todos nosotros en algún momento hemos recibido. Todas las veces que yo recibo un vídeo o una noticia de algún tema sobre algo, ¿no?, que lo recibimos mucho en el móvil y relacionado a muchas cosas, hay que examinarlo, hay que ir a la fuente, Mira, yo sé, ya varias veces, incluso tengo que decir con pastores y misioneros, yo tuve que escribir al pastor y decirle: mira, pastor, eso no es verdad, es mentira. Eso no es real. Hace muy poco mi hermano me envió un vídeo de que se había abierto un cráter de un volcán en medio de Madrid y estaba consumiendo la ciudad. Y me escribió el pobre preocupado. Y yo le dije: hermano, eso no es verdad, eso es mentira. En España no hay ahora mismo ningún cráter salvo algún agujero en una carretera. Entonces, hermano, la Biblia dice en Tesalonicenses: examinarlo todo, retener lo bueno, porque hay cosas que nos llegan que son verdad, que son reales, que son importantes, que hay que retenerlas, pero absteneos de toda especie de mal. Es decir, la Biblia dice: huir del mal, huir del pecado. Entonces, primero, examinarlo todo. No de las cosas por sentado, hermano. Y aún más en los días en que vivimos. Malaquías 3:18 nos va a decir lo siguiente: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Hay que discernir la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Y aquí no está hablando, hermano, del que va a la iglesia. No, está hablando de intimidad con Dios. De aquel que verdaderamente tiene intimidad con Dios. De aquel que está buscando del Señor. De aquel que está buscando ser sanado por Dios, ser restaurado por el Señor y ser guiado por Dios. Porque el discernimiento espiritual es dado por el Espíritu Santo del Señor. Y voy a decir una cosa muy clara, hermano. Si uno no está en sintonía con las cosas espirituales, el Espíritu Santo puede gritar que tú y yo no escuchamos. Porque para escuchar la voz del Espíritu Santo, uno tiene que estar en la misma sintonía, en la misma onda de las cosas espirituales de Dios. Y eso, hermano, para eso hay que buscar del Señor. Es decir, el discernimiento espiritual viene a través de la palabra, viene a través del Espíritu Santo y viene a través de una mente renovada. Nuestra mente tiene la tendencia de las cosas carnales y para ser renovada tiene que ser renovada en las cosas espirituales. Y para eso es una obra que el Espíritu Santo va haciendo, renovando nuestro entendimiento y nuestro pensamiento cada momento. Pero para eso hay que buscar el rostro del Señor. Primera de Timoteo 4:1 va a decir lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y doctrinas ¿de qué? De demonios. Tengo que reconocer, hermano, que ahora mismo hay unos cuantos demonios predicando por ahí y a veces, por no haber discernimiento espiritual, a veces se quiere traer esas cosas dentro de la iglesia como si fueran verdad, cuando son mentiras. Pastor, eso que tú estás diciendo es muy serio, soy muy consciente de lo que estoy diciendo, pero también es muy real. Y cuanto más pase el tiempo, más va a ocurrir. La Biblia es muy clara, dice, si fuera posible, hasta los escogidos de Dios serían engañados. No nos dejemos engañar por las mentiras del diablo. Quien me conoce sabe muy bien que a mí me gusta predicar y hablar de Jesús, porque el diablo no es protagonista de nada que no sea matar, robar y destruir. Y a veces me cuesta predicar esos temas, pero es algo muy real y muy actual. Pablo ya decía a Timoteo en este versículo que algunos, por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio, abandonarán la fe. Para abandonar a la fe, no estamos hablando de una persona que está en el mundo, estamos hablando de una persona que está en la iglesia. Estamos hablando de una persona que conoce a Jesús, que ama a Cristo, que se esfuerza por caminar con el Señor. Y está diciendo la palabra que por seguir espíritus engañadores y doctrinas de demonios, van a abandonar la fe. Pero en esta tarde te digo a ti, hermano, no te preocupes, porque mayor es aquel que está en nosotros. Pero hermano, me parece que a veces nosotros como iglesia vamos un poco adormilados y no discernimos lo que está ocurriendo. Una vez escuché una alegoría, una simbología o una pequeña historia sobre cómo hace el diablo para meterse en la vida de las personas. Y él dice que llega a la puerta, toca y dice, déjame meter solamente la punta de la nariz ahí dentro de tu casa, no va a pasar nada. Y tú dices, bueno, solo la punta de la nariz no pasa nada, eso no tiene ningún sentido. Y entonces el diablo te engaña, se da la vuelta, entra con todo el cuerpo y por último entra con la nariz. Y cuando tú te das cuenta, él ya está metido en tu casa y en tu vida y en las cosas de tu casa. Porque es lo que él quiere hacer, matar, robar y destruir. Pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Por eso, tengamos cuidado, hermanos. Puede parecer muy extremo, muy radical, pero en algunos momentos y en muchos momentos Jesús fue muy drástico y muy radical con sus discípulos. A veces nosotros queremos ser mejor que Dios. O sea, siempre, no una palmadita, no, siempre, no una caricia, no. Jesús llegó un momento en que dijo a sus discípulos, mira, estos sí han ido, vosotros queréis iros también. No dio palmadita en la espalda de nadie. Habló las cosas como eran. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Y la palabra de Dios es muy clara.
Los tiempos se van acortando, las cosas están ocurriendo, las noticias se multiplican como si fuera la pólvora cada día. Cosas ahora mismo, Israel está en guerra en dos lugares distintos. Y el mundo parece que está medio loco. No hay solución para el destino del mundo, quiero decir. Porque algunos piensan que si nosotros clamamos al cielo no va a ocurrir lo que dice la palabra de Dios que va a ocurrir. No. No nos equivoquemos. Lo que la palabra de Dios dice que va a ocurrir, va a ocurrir. Lo único es que hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Eso es lo importante. Hay esperanza para ti y para tus familiares. Hay esperanza para tu casa. Hay esperanza para tus vecinos. Hay esperanza para tus compañeros de trabajo. Hay esperanza para tus amigos. Hay esperanza para las personas. Y la esperanza está en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero eso no va a cambiar ni el actuar del diablo, del infierno, de los demonios, ni va a mudar el destino de la humanidad que va corriendo dirección a un abismo. Pero la Iglesia no está para impedir que la humanidad se tire al abismo. La Iglesia está para rescatar y salvar almas, para predicar el Evangelio de salvación y de amor de Jesucristo. Pero si somos soldados de un reino y no conocemos cómo actúa nuestro enemigo, estamos muy propensos a la derrota. Porque el buen soldado sabe cómo actúa su enemigo. Y sigue. Segundo de Corintios 2, 10 y 11 va a decir lo siguiente: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese texto, hermano, me llamaba mucho la atención porque está hablando el apóstol Pablo de perdón, otra vez a la iglesia de Corinto, y está leyendo lo siguiente: si vosotros habéis perdonado, yo también en la presencia de Cristo. Porque si no hay perdón, ¿qué es lo que ocurre? Que Satanás gana ¿qué? Ventaja. Y él se aprovecha de las situaciones con sus maquinaciones. Por eso, quiero decir una cosa: el diablo sabe perfectamente cómo engañar al ser humano. No hay ningún ser humano más listo que el diablo. No me interprete mal, deja que yo termine la frase. El que vive en nosotros, este sí es más listo y más poderoso que el enemigo. Y la victoria que tú y yo podemos tener, la tenemos en Él, en su obra en nuestra vida. Entonces, si nosotros creemos que podemos ir por ahí y engañar al infierno, no podemos. Sino aquel que vive en nosotros, que es mayor, este sí nos da victoria. Por eso, hermano, no te dejes engañar, no entres en el trapo del diablo. Pide revelación del Espíritu Santo de lo que está oculto, de lo que está escondido. Esa es una oración que tú y yo tenemos que hacer en las situaciones de la vida. Señor, pido que tu Espíritu Santo me dé revelación de lo que está oculto en esta situación. Y Dios te va a revelar el mundo espiritual y nos va a ayudar a tomar decisiones espirituales en situaciones que muchas veces
están relacionadas con personas. No te dejes guiar por lo que está delante de tus ojos, ni por tus emociones, sino que déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra poderosa del Dios a quien nosotros servimos. Y en Él tenemos victoria. Voy a leer otra cosita, hermano. 1 de Corintios, seguimos en Corintios, y por eso ya lo dije al principio. 1 de Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Hermanos, la Biblia está diciendo que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y aquí nosotros estamos muy acostumbrados a citar como ídolos determinadas cosas que nosotros vemos en determinadas épocas del año. Pero un ídolo no es solo eso. Un ídolo es todo lo que quiere tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos transformar personas, situaciones, cosas, tiempos en nuestra vida en un ídolo. Y si eso saca el lugar de Dios en nuestras vidas, es un ídolo. Y si eso es así, significa que no hemos actuado bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor. Hay que estar atento, hay que discernir los espíritus. No te dejes manipular por el diablo. No prestes tu boca al infierno. Pastor, esta predicación no me está gustando mucho. Me parece muy radical y muy dura. Pero es que algunas veces, hermano, nosotros nos vamos a la carne y prestamos nuestra boquita al diablo para declarar cosas que no están en la palabra, que no son de Dios y que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso puede pasar con cualquiera. No. ¿Por qué no? Porque Efesios 6:12 nos va a decir lo siguiente: porque no tenemos lucha contra carne, ni contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra el sangre ni contra carne, sino contra potestades, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día bueno, dice la Biblia. No, en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes en el Señor. En el día malo no hay que luchar contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad. No des golpe al aire, hermano, sino mira el mundo espiritual. Mira el mundo espiritual que te rodea. Mira las personas con ojos espirituales. Pero eso no es posible, y vuelvo a repetir, si no es que el propio Dios lo haga en nosotros. Porque el discernimiento espiritual nos lo da el Espíritu Santo del Señor. No luches. Hermanos, cuando nosotros luchamos contra carne y sangre y empezamos a dar golpes a carne y sangre, nosotros estamos dando golpes en el aire, porque nuestra lucha no está ahí.
Y aquí entra el ejemplo que yo he citado varias veces, pero no me canso de citar porque a nosotros los españoles no hay ejemplo más claro que este. El toro porque pierde en el ruedo. ¿Por qué no inviste al torero, sino que inviste al capote? Y todas las veces que inviste al capote, el torero le va clavando hasta que lo mata y lo derrumba. No vayas dando golpes en el aire y no vayas invirtiendo al capote, que muchas veces son personas de situaciones. Mira lo que está detrás. Discierne el mundo espiritual. En el día en que nosotros hemos entregado nuestra vida a la mano de Jesús, en este día el Espíritu Santo del Señor vino a vivir dentro de nosotros para darnos la naturaleza de Dios. Y si tenemos la naturaleza de Dios y el Espíritu Santo del Señor vive dentro de nosotros, nosotros vivimos en victoria. Pero cuidado, estamos en una guerra, en una batalla espiritual. Y Pablo dijo muy claro: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y ahora me espera la corona. Pero hay que leer todo lo que vivió Pablo y todo lo que le hicieron. Y en muchas de las cartas del apóstol Pablo, ellos le habían maltratado, le habían hecho daño, le habían insultado, le habían hecho de todo. Y él dice: con lágrimas oro por vosotros. Eso es visión y discernimiento espiritual. Porque ahí está nuestra victoria. Y termino, hermanos, leyendo otro versículo de Corintios, 2 de Corintios 10:3. Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militar, ¿qué significa? Significa el que está en la milicia. Sigo leyendo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, Dios nos da fortaleza, nos da poder para destruir fortalezas, no personas, ni situaciones, sino fortalezas espirituales. Y ahí viene más, en el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué precioso texto, hermano. Pero nos está diciendo lo siguiente: ainda que andamos en la carne, es decir, vivimos en este cuerpo de carne, y tu cuerpo de carne no se va a convertir, hermano. Dile a la persona que tienes de tu lado: tu carne no se va a convertir. No se convierte. No se convierte. Se convierte tu alma al Señor, que va a través del Espíritu Santo dominar a la carne. Pero la carne no se convierte. Siempre está por ahí. Ahí, llama, estoy aquí, llama. A ver si me das ahí un lugar. Y tenemos que decir: cállate, carne, en el nombre de Jesucristo. ¿A qué sí? Claro. Vuelvo a leer el texto y voy concluyendo. Pues aunque andamos en la carne, es decir, en este cuerpo de carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, es decir, de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hermanos, hay fortalezas que hay que ser derribadas a nuestro alrededor. Hay fortalezas que deben de ser derribadas en el campo de Gibraltar. Hay fortalezas que hay que ser derribadas donde nosotros vivimos. Pero eso solo puede ocurrir a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. No son obras de la carne.
Hermano, queda toda una semana por delante, mañana lunes, martes, miércoles. Yo sé que fácilmente nosotros miramos a las personas y nuestro discernimiento a la primera no es espiritual, es carnal. Este ya lo tengo ya, ese no tiene ya. Yo te invito a que en esta semana tú ores, ayunes poderosamente en el Señor y pide visión espiritual y revelación, y que Dios te dé visión espiritual de lo que con las personas que tú convives, para que las veas en el mundo espiritual y vas a ver que muchas veces son solamente marionetas en las manos del infierno, y que lo que nosotros debemos de tener es misericordia y compasión y clamar al cielo para que sean liberados, y que la misma libertad que está en ti, que está en mí, también esté en ellos. Pero para eso tenemos que clamar al cielo. Tenemos que clamar en la dirección y la revelación del Espíritu Santo del Señor. No podemos permitir ser influenciados por el mundo ni por el enemigo, porque nuestra victoria está en Cristo y nuestra dirección está en el Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Vuelvo a repetir, mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. No des ni un paso atrás, ni un paso, ni medio. Sigue adelante, sigue en tu batalla, sigue peleando la buena batalla de la fe, porque la victoria ya es nuestra en el nombre de Jesús. Pero no nos dejemos engañar, sino que hay que discernir los espíritus.